Buenas tardes, grupo. No me van a contestar. Buenas tardes. ¿Cómo no? Buenas tardes. Ah, bueno. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Aquí andamos, bien, bien. Hola, profe. Ya se les pasó el susto de... Buenas tardes. ¿Sí o no? Sí, ya. Bueno. Todavía no, dice Mercedes. Me acordé del 17, dice. Sí, bueno, justamente para calmarnos un poco de eso y para vincularlo con la clase, saquen una hoja o un cuaderno, no Word, no en la computadora, necesito que escriban con su manita. Sí, busquen, provechito. Busquen una hoja, los que no tengan ahí, van a sacar una hoja, ¿ok? ¿Puede ser un apunte a mano en digital? ¿O sí tiene que ser en papel? Bueno, pero vas a escribirlo. Sí, con mi manita. Ok. Ay, pero habíamos quedado que 5:10 empezábamos, ¿verdad? Bueno, entonces démosles 9 minutos para que lleguen los demás. Antes de darles la instrucción de la hojita de papel. Pero mientras platíquenme, ¿cómo están? ¿Cómo va su tercera semana de clases? Pesada. ¿Tranquilos o sigue igual de pesada que la pasada? No, pues no, antes estaba más tranquila. ¿Cómo? La semana pasada me dijeron que ya estaban cansados. Y les dije, Pues no supimos valorar la semana pasada. bueno, pero la próxima semana tienen 2 días de descanso. La próxima ¿Va a semana. ser 15 y 16, profe? Sí, miércoles y jueves. No sé en qué momento no se les ocurrió que fuera el viernes en vez del miércoles. ¿Para qué? ¿No? Bueno, sí sé en qué momento. COVID, pero bueno. Sí, no nos vemos el miércoles. Nos vemos hasta dentro de 2 semanas, lo cual supongo que les va a dar un respiro, ya sea para avanzar en sus tareas o para descansar un poquito más y dormir, ¿no? Pero bueno, y si alguien va a salir, cuídense, por favor, aunque estén vacunados, no se confíen. Si alguien va a salir, invita. Pero con la sana distancia y el gel y el cubrebocas y todo. Porque de verdad hay gente que hasta vacunada y ya infectada se ha vuelto a infectar. Entonces, no se confíen. Bueno, 35, todavía faltamos un poco. Mientras, ¿qué más me quieren platicar antes de que empecemos con el ejercicio? En lo que llegan ¿Cómo le fue ayer en el temblor, profe? Bien, estaba a punto de iniciar terapia. Entonces, pues, Recording in progress. ¿qué bonito? Es que estaba repitiendo lo que dice mi computadora. Bueno, ok, sí, entonces, bien, tuve que cancelar las sesiones de terapia porque no tuve luz, un par de horas o 3. Entonces las tuve que cambiar para... Ay, de veras tengo que regenerar. Las tuve que mover, pero todo bien. Mis gatitas se espantaron, sobre todo la chiquita. Fue como su primer sismo fuerte y sí se quedó como si estuviera borrachita. Pero bueno, todo bien. Vivo en cuarto piso. Sí, se siente. Se siente. Pero no me da miedo en realidad. Pues vivimos en zona sísmica, nos tenemos que acostumbrar. Y la tierra está viva y se tiene que mover y acomodar. Entonces, mejor que tiemble de a poquito a que nos tiemble de a 8, ¿no? ¿Ya hicieron sus equipos? ¿Ya me los pusieron en el Padlet? Cambiando un poco de tema a lo de la clase. ¿Sí? Sí, ¿Por qué no me llegó la notificación de que había escrito en el Padlet? Pero bueno, ahorita la reviso. Levante la mano uno de cada equipo. De una vez para que aprovechemos estos 5 minutitos que lleguen los demás. Les voy a compartir pantalla. Ahí déjenla arriba, por favor. Y entonces en ese orden les voy a tirar la ruleta y va a ser el tema que les va a tocar exponer. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al orden en el que levantaron la mano, primero va Joa. Joa, ¿me dices por favor el nombre de tu equipo? Sí, profesora.
¿Cómo se llama? Nuestro equipo. Ah, espérame. ¿Sí tiene nombre o Los todavía no? psicólogos se llaman los psicólogos de Hermes. Ok, va la ruleta y ahí les va a decir qué tema te va a tocar. A ti y a tu equipo. El primero, sensación. ¿Ok? Sensación. Ajá. Joa, recuérdame tu apellido. Luna García. Gracias. No, ¿de qué, profesora? Listo, entonces ya bájame la manita y sigue Mercedes. Mer, ¿cómo se llama tu equipo? Elotito. Elotitos. Lenguaje. Ok, sí, profesora, gracias. Sí. Baja la manita y le toca a Valentina. Psicólogas. Ok. Psicolocas. Eres Torres, ¿verdad? Sí. Te toca representación del conocimiento, tercera parte. Bajen la manita, niñas, por favor. Va, profe, gracias. Sí. Joanny, ¿cómo se llama tu equipo? Tutti Frutti. Representación del conocimiento, primera parte. Denise, Nos llamamos los Chems. los chems. Chems. ¿Qué es chems? Ah, es un perrito. ¿De dónde o qué? Pues conéctenme a su realidad. ¿Es de alguna caricatura o de la televisión? Pues es como de un meme. ¿Cuál? Ah, el de un perrito que es como naranjita, no recuerdo qué raza es. Es como Hachi, más o menos. Ah, ya. ¿A poco así se llaman? Ni sabía que tenía nombre. Sí. Bueno, está bien. A ustedes les tocó representación del conocimiento 2. Ahorita les digo de qué va cada cosa. Andrea García. ¿Cómo se llama tu Somos equipo? honguitos alucinógenos. Ok, honguitos. Les tocó memoria. Gracias, maestra. Sí. Yolo. Ah, somos los discípulos de Shrek. ¿De quién? ¿De Shrek? Sí. Les tocó percepción. Gracias. Y me falta un equipo que seguramente es de los que no han llegado, supongo. Ahí espérenme. Ya, lo siento, es que han estado tronando cohetes todo el día. Entonces, falta un equipo que seguramente es de Andy García. No, tú eres de los hongos, ¿no? Los honguitos. Ay, sí, perdón, no bajé la mano. Manita, porfis. Entonces, seguramente de alguien que no ha entrado, falta un equipo. Ese equipo le tocará el tema restante, que es el de atención. Pero ya después yo veré quién es. ¿Ok? Bueno, son 5:09, somos 43, ya puedo empezar a dar las indicaciones. Para los que llegaron después, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Espero que ya estén mejor del susto y del susto también de sus materias y de tanto que tienen que leer y que tienen que hacer. No se preocupen por esta materia, va a ser un poco más tranquila que las demás. Quiero pensar, y si no, al menos un poco más entretenida. Ok, sacaron una hoja o su cuaderno de la materia o lo que sea, pero van a tener un lugar donde escribir con su mano, no en Word, no en computadora. ¿Qué van a escribir en esa hoja? Su experiencia con el sismo de Ayers. Una cuartilla, ni más ni menos. O sea, no quiero ahí un ensayo de 7 hojas, ni tampoco quiero un telegrama de, me fue bien. No, expliquen así de dónde estaban, con quién estaban, qué sintieron, qué pensaron, si bajaron, si no bajaron, si dijeron, ay, no, que fuera, no me pongo los zapatos, yo aquí me quedo, y si se cae, pues a mi modo. ¿Qué pensaron, qué sintieron, qué hicieron? Escriban. Tómense 3 minutitos, por favor.
Listo, vayan cerrando su idea. Si a alguien le faltó algo, por favor. Ok, ahorita no nos vamos a enfocar en decir qué fue lo que escribieron. Ajá. Yo entiendo que además es un ejercicio. Les voy a volver a escribir en el chat para los que llegaron tarde. Es un ejercicio como muy personal, pero no es nada clínico, ni vamos allá a proyectar, ni que por qué se sintieron como, no, o sea, relájense, nada más es un ejemplo que vamos a usar para la materia, pero justo por eso quería que cerraran con una idea positiva, para que no se queden ahí como de, ay, la maestra me abrió y me acordé y otra vez necesito polígono, no, sino más bien es, ya pasó, ¿no? Vivimos en una zona sísmica y va a seguir temblando. Entonces, dejen ahí su hojita aparte, la vamos a retomar al ratito el ejercicio. Quien me guste compartir, va a haber oportunidad, pero eso lo vamos a usar más al ratito, solo era en lo que se terminaban de integrar los compañeros. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? ¿De qué se acuerdan? ¿De qué estábamos hablando? ¿En qué nos quedamos? ¿De los temas de la ruleta, profesora? ¿O hace una clase? Es que no escucho muy bien. La ruleta fue ahorita. Más bien la semana pasada. ¿Qué hicimos en clase? Hicimos una dinámica, o sea, como que presentamos nuestros trabajos, ¿no? Ajá, su collage. Y ya, bueno, y también nos dejó lo de las asignaciones y eso. Ok, entonces, ya tienen su equipo, ya empezaron a abrir bueno, ya hicieron su primera entrada de blog, que la voy a revisar esta semana. ¿Vieron el mensaje que les dejé en el Facebook de que se inscribieran a un evento que es hoy a las 6 de la tarde? ¿Todos se inscribieron? Okay. Entonces, como ya se imaginarán, hoy vamos a tener clase de 5 a 6 y a las 6 nos vamos. También por eso les dije que no a quien me propuso que si les daba un minuto más para cerrar su ejercicio. No fue grosería, cuando se puede, se puede. Cuando no se puede, pues no se puede. Y ahorita no. ¿Sale? Moni, dinos. Maestra, en lo que puso en el Facebook yo me metí y no era como, bueno, no me apareció jamás algo de inscribirme, pero decía que podía meterme a las reuniones de Zoom tales días, pero no me apareció nada de una inscripción. Bueno, no sé de qué me estás hablando, pero el de hoy es solo un día. Así, pero venían 2 horarios. Entonces, pero le digo, o sea, jamás me apareció algo de inscribirme. Solo decía que podía meterme precisamente hoy, pero eran 2 horarios, uno más temprano y uno a las 6. No. El de suicidio solo era un horario. Es este. Intervención en crisis en el paciente suicida y nada más es hoy a las 6 de la tarde. No hay de otra. Entonces, bueno. Profa, ¿sí? me parece que yo cuando me inscribí decía para los que ya no alcanzaron como el formulario que lo iban a ver, a transmitir por Facebook. Sí, vale, gracias. Entonces, quien no se haya podido inscribir, se meten al Facebook a las 6. Ahorita les pongo la dirección. Aquí está. Y lo ven ahí en Facebook. Ajá, porque hoy van a elaborar un producto de esa charla. Ojo, están en primer semestre, apenas van empezando la carrera y probablemente vaya a haber cosas que todavía no entiendan. Está bien, ¿no? Porque además no es un evento que esté dirigido específicamente a estudiantes, sino es un evento abierto a profesionistas y a público en general. Entonces, si no le entienden algo, no importa, hagan su producto y ahí pónganle, ahí estaban hablando como en chino, no entendí qué es esto, anoten palabras que no entiendan, etcétera, y lo platicamos. Pero acá el punto no es que ustedes se vuelvan expertos en intervención en crisis para el paciente suicida, pues, ¿qué nos pasa, no? Ni siquiera son clínicos y ni siquiera están en acabando la carrera. Entonces, solo es para que tengan un panorama de qué es lo que van a ver después, en el futuro, ya más a profundidad como psicólogos. Ajá. Y este es un tema de 7 millones. Nada más baja los platos. Yo bajo voy a los mutearte, Sherlyn. Entonces, es como para que vean qué tipo de eventos hay en psicología. Y ustedes vayan viendo qué les gusta, porque, bueno, coincidió que es de clínica, ¿no? Pero también hay de social, de otras áreas donde ustedes a lo mejor dicen, no, yo ya sé que yo quiero clínica y no quiero más. Ábranse a las oportunidades y a ver qué otras cosas hay. ¿Ok?
Bueno, entonces a las 6 nos vamos a pasar para allá. Y mientras ahorita vamos a ver la unidad 1 de la materia. ¿Se acuerdan? Parte de lo que vimos la semana pasada fue el programa sintético. ¿Sale? ¿Se acuerdan cuántas unidades tenemos en la materia? ¿Se acuerdan cómo se llama la clase? No lo que está en su tira de materias, sino la que yo les dije. ¿Cómo se llama? Introducción a los procesos cognitivos. Gracias, Ger. Entonces, ustedes leyeron un texto que les pedí para entregar hoy a las 4:59 de la tarde. Ahorita también me van a decir cómo les pareció el texto, pero a partir de lo que leyeron, quiero que me digan si ya tienen en su cabeza una conceptualización de qué es la cognición o qué son los procesos cognitivos. Escriban en el chat qué creen ustedes con sus propias palabras que son los procesos cognitivos. Sí, Ferluna. Sí, no puedo entregar el trabajo un poquito después porque ayer se me fue la luz toda la noche, de que el internet también me llegó como hasta las 3 de la tarde, a las 4, entonces. Sí, no nada más tú, varios están en ese caso y me mandaron correo o mensaje y creo que sí les contesté a todos. Si alguien me faltó, no se estresen, no se preocupen, lo suben estos días, el fin de semana o así. Ni se gasten sus datos del celular en que les suba el documento a Classroom ni nada. Ya habíamos quedado que tienen pues más o menos hasta el sábado, que es cuando Vale los empieza a revisar. ¿Sale? Entonces no se preocupen, nosotros también vamos atrasados en leer cosas, entonces tranquilas. ¿Sale? A ver, dice Moni Muñoz, ¿el producto individual de la próxima clase es sobre el Zoom de al rato? Sí. Es eso, su bitácora y una entrada de blog que ahorita les explico. ¿Ok? Gracias, maestra. No veo que escriban en el chat nada, chamaquitos. Ya era para que hubiera Aguántenme. ahí 27, no, ¿cuántos son ustedes? Son 45, bueno, son 44, tendría que haber 44 respuestas. No quiero que copien lo del libro. Quiero Es que tenemos dedos lentos. Ay, sí, como cuando les conviene. Quiero que de su cabeza, ¿no? ¿Qué se les ocurre que es cognición? De acuerdo a lo que leyeron. Escribir lento sí puedes, pero no puedes escribir cogniciones. ¿Ya ven? Híjoles. Ok, sigan escribiendo mientras yo les comparto la pantalla. Y voy a ir leyendo lo que respondieron. Conjunto de actividades que involucran pensamiento, memoria, razonamiento, lenguaje y aprendizaje. Forma de aprender utilizando los 5 sentidos. Estamos en que estás escribiendo en el chat, Eduardo, que es cognición. Los procesos que se llevan a cabo sin que nosotros podamos advertirlos, que nos hacen desempeñar actividades. A veces sí los puedes advertir y a veces no. O sea, algunos sí, otros no necesariamente los puedes operacionalizar con 1, 2, 3, 4, 5, pero si lo entrenamos sí podemos. La cognición son distintos procesos que absorben ciertos conocimientos del entorno. Sí, esa palabra de absorber no sé, porque me imaginé como una coladera que está absorbiendo el agua que cae de la regadera. No necesariamente es así. Todo lo que involucra procesos mentales como los ejemplos de la lectura, razonar, usar la memoria, consolidar habilidades y que nos permite crearnos impresiones de los demás e interactuar con ellos. Forma de aprender o cómo se aprende, la forma en la que percibimos la información y cómo la adecuamos en nuestro entorno. Un conjunto de procesos mentales donde se organiza alguna actividad al pensamiento, razonamiento y diferentes formas de relación de nosotras las personas con el exterior y con la información o aprendizaje sobre él. Conjunto de procesos para relacionarnos con el entorno. Podríamos definirlos en un lenguaje sencillo como la manera en la que nuestro cerebro procesa y entiende los diferentes estímulos que recibimos del medio que nos rodea. Muy bien, la variedad de procesos que realiza la mente para interpretar el mundo que percibimos por medio de los sentidos. La cognición son los procesos que están detrás de nuestras acciones o conductas. Los procesos con los que percibimos las sensaciones exteriores. Los procesos mentales que nos hacen relacionarnos con el mundo. Los procesos de la mente como pensar, razonar, pensar o formar conceptos, modificarlos. Entendí que el proceso cognitivo está centrado más en el entorno donde se desarrolla el individuo y cómo se entrena el entorno y las sensaciones
o algo así. Wendy, esa sería la visión constructivista. Ustedes leyeron que hay 3 visiones y bueno, desde la psicología educativa. Y la constructivista es esa, pero en esta materia vamos a ver otra, vamos a ver la cognitiva. Ajá. Ahorita profundizamos en eso. Pero, o sea, no está mal, está adecuada tu definición, pero hay otras explicaciones, no es la única. Lo que hay detrás de nuestras conductas, cómo nos relacionamos con nuestro entorno y cómo aprendemos de él, la forma en la que aprendemos y comprendemos nuestro alrededor, procesos mentales que nos llevan a actuar o comportarnos de alguna manera, que pueden dar sentido a cómo percibe cada quien su entorno, el cómo percibimos nuestro entorno por medio de nuestros sentidos y aunque algunas veces no los controlamos, la forma de organizar y dar sentido a nuestras acciones o actividades, procesos que ocurren en la mente desde pensar, razonar hasta nuestras acciones y nuestra conducta, y así le seguimos. No importa que se te mezclaran las ideas, para eso es la clase, por eso no es nada más que lean y ya. Muy bien, ok, entonces, justamente nadie escribió una inadecuada definición. Todas están correctas, pero son parciales, ok. Entonces, justamente, esta materia va a tratar de explicarnos el desarrollo cognitivo. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? El estudio y la explicación de nuestra mente, ¿no? Y para eso hay 2 líneas, si ustedes se acuerdan de sus clases de filosofía, de la prepa, está la línea ontogenética, espérenme, ya, y la línea epistemológica. ¿Se acuerdan qué es ontogénesis y qué es epistemología? ¿Qué es sus clases? De biología, de química, de filosofía. ¿Cómo, profa? Epistemología y ontogenética, ¿qué es? Y aparte venían en el libro, creo, venían una de las páginas que leyeron. ¿Qué es? ¿Se acuerdan? ¿No lo saben nadie? Yo me acuerdo nada más el de epistemología. Bueno, no, entonces sí está bien. Ajá. Era como lo que estudiaba como el proceso de aprendizaje o conocimiento. De conocer, ajá. El estudio del conocimiento, ¿no? Entonces acuérdense que logía es estudio, según las etimologías, ¿no? Entonces, identifica su raíz filosófica, la naturaleza, el origen y el estudio del conocimiento. Entonces, si estamos hablando de procesos cognitivos y uno de los procesos cognitivos superiores es, por ejemplo, el lenguaje, la línea epistemológica esa rama nos ayudaría a entender el estudio del lenguaje. Estaríamos estudiando el lenguaje. ¿Sí me explico? Como proceso. Pero tenemos otra línea, que es la ontogenética. No están peleadas, pero ninguna es correcta o incorrecta, sino que son 2 caminos distintos de llegar a Roma, digamos, ¿no? O bueno, de llegar a explicar los procesos cognitivos. La otra es la ontogenética, que tiene que ver con la evolución, con la línea evolutiva, con Darwin, etcétera, ¿no? Entonces es el interés por el fenómeno del conocimiento desde la perspectiva de la génesis y su desarrollo. Ahí es donde tiene que ver, por ejemplo, que el coeficiente intelectual o que somos animales racionales y que nos diferenciamos de otras especies por nuestro ADN, nuestra línea genética, o por ejemplo ahorita que se supone que las nuevas generaciones ya no van a tener muelas del juicio porque son inútiles y a nosotros todavía nos las tienen que sacar, cosas así, ¿no? Sí, Joa. Profesora, un favor, ¿podría ponerle en lo de línea epistemológica tantito, por favor? Sí, señor. Ok, no nos vamos a meter en profundidad de esto, nada más es una introducción como para que entendamos de dónde va a salir todo lo que vamos a trabajar en el semestre. ¿Okay? Entonces, podemos verlo desde la evolución o desde el estudio per se del proceso. Ajá. Ok, entonces, también ustedes en sus clases de filosofía vieron lo que era el racionalismo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué es? Pues más que nada en ignorar los datos que nos dan ¿cómo se llama? Los sentidos y dar, pues vaya, razón a lo que nos dicen los datos objetivos del mundo desde una forma un poco más, ahí se me fue la palabra. ¿Objetiva? Aparte de objetiva, es
Era otra, pero por ahí va la idea. Sí, Gerardo tiene razón. Solamente que hay que acotar esta parte de los sentidos. Creo que tú dijiste sentidos y más bien tiene que ver con sentimientos, lo que quieren ignorar o lo que quieren. No bajes la mano, señorita, porque se me van las cabras de quién la subió. Espérenme. Entonces, no es que hiciera a un lado los sentidos, sino que más bien hacía a un lado los sentimientos, ¿no? O sea, es como este meme de la pelea del corazón y del cerebro, ¿no? Que el cerebro va y regaña al corazón de, ay, vas otra vez, y lo jala, ¿no? Y el corazón así de, ay, me vale. O sea, es un poco así. El racionalismo tiene que ver con esta parte de el enciclopedismo y de que con nuestros pensamientos y la objetividad vamos a entender el mundo, ¿no? Sí, Karen. Es que la subí porque iba a decir casi lo mismo que Dilo ponían con tus propias en... palabras, no te preocupes. Querían como ignorar todo lo demás, todos los datos sensoriales que obteníamos por medio, vaya, de los sentidos y poner en alto el raciocinio, ¿no? Porque decían, pues por algo lo tenemos, ¿no? Es lo más importante o algo así, pero en realidad, bueno, sí, de eso iba el racionalismo según yo. Ok, gracias. Entonces, otra explicación, un segundito, Mer, no bajes la mano. Otra explicación es que es como opuesta al racionalismo, es el empirismo. Que el empirismo tiene que ver justamente con la práctica, ¿no? No es tanto como lo que me dice la teoría y la lógica que tiene que ser así, sino más bien es vamos a probar, vamos a experimentar y entonces a partir de ahí vamos a ver la explicación a las preguntas o la incógnita que tengamos. Ah, pensamiento abstracto, sí, Ger, muy bien. Sí, el empirismo es más concreto y digo, sí, y el racionalismo es mucho más abstracto, implica más procesos superiores. Sí, Mercedes. Bueno, es que dentro del racionalismo se hace a un lado todo lo espiritual, todo lo religioso y se entra obviamente a la razón. Muy bien. Acuérdense que estaban en el obscurantismo, ¿no? La Edad Media, donde entonces Dios nos castigaba o había guerras en nombre de Jesucristo o lo que sea, y entonces llegan los racionalistas y dicen, a ver, espérate, ¿no? Tenemos que ver cuál es la lógica, cuál es la situación y cómo vamos a resolver, ¿no? Y por eso es que pues los tachaban de herejes, quemaban libros, porque no querían como esta parte del conocimiento, ¿no? Que se supiera porque sabemos que el conocimiento es poder. Y a la iglesia no le convenía eso. Ok, no nos vamos a meter en eso, solamente es una embarrada para que se recuerden y veamos cómo es que llegamos a... Espérenme. Ya, lo siento. Y entonces, para que veamos cómo es que surge la psicología cognitiva. Quedamos que la psicología es una ciencia, ¿no? Y esa ciencia estudia el comportamiento humano y que el comportamiento humano tiene esos tres componentes. El cognitivo, el afectivo y el comportamental o el conductual, ¿no? O sea, lo que hacemos, lo que sentimos, de sentimientos, de emociones, y lo que pensamos. Ajá. Entonces, como ustedes lo leyeron en el texto, hay varias explicaciones ante el proceso de aprendizaje. Los procesos más complejos, los procesos psicológicos superiores, más complejos son el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Entonces, y esto se da a través del aprendizaje, que es otro de los procesos. Toda esta rama de teorías y de explicaciones buscan eso, entender cómo aprendemos lo que aprendemos, por qué lo aprendemos, cómo lo aprendemos, cuándo lo aprendemos, etc. Ustedes, yo les decía la semana pasada o antepasada, yo no me acuerdo, que ustedes van a tener 3 materias de psicología de la educación. La de primero, la de segundo y la de cuarto. La de primero tiene una explicación cognoscitivista. La de segundo ya es una explicación desde el cognoscitivismo empezando a ser constructivismo y es con Piaget, con Jean Piaget, que seguramente ya lo ubican o medio lo han leído o escuchado en algún momento. Y la de cuarto semestre ya es el constructivismo sociocultural tal cual de Vygotsky.
Esta explicación que nos daba Wendy en el chat es desde el constructivismo, o sea, ya se adelantó, digamos, a esa explicación mucho más particular desde el constructivismo, pero hay otras teorías que lo explican. Y entonces, así es como tenemos el mentalismo, el conductismo, el cognoscitivismo o cognitivismo, depende del traductor como le digan, las dos son correctas, y el constructivismo. Nosotros en esta materia nos vamos a enfocar en esta, en la verde, en el cognoscitivismo. Ajá. El mentalismo es cuando las raíces, ¿no?, filosóficas que decían que si el alma y la mente y etcétera, pero no había una explicación, todavía no era una ciencia la psicología, todo eran como hipótesis desde el empirismo o desde el racionalismo, pero no había evidencias, digamos, ¿no? Todavía no era una ciencia, todavía dependíamos o estábamos muy comulgados con la filosofía. El conductismo es la primer fuerza de la psicología, gracias al conductismo es que psicología es una ciencia, ¿no? Pero el conductismo se queda explicándonos lo observable, lo medible, lo cuantificable, ¿no? Entonces, es como cuando nosotros asociábamos en la escuelita que si el niño daba la respuesta correcta de 2 más 2 igual a 4, entonces el niño sabía. Y si el niño ponía 2 más 2 igual a 3, el niño no sabía. No importaba el proceso. A lo mejor el niño sí tenía la base de tengo que juntar 4 objetos y entonces voy a ver 2 y cuánto es 2, pero a lo mejor se distrajo, se le cayó uno y él contó y sumó, pero como se cayó, pues salió 3, pero sí sabía el proceso interno de sumar. El conductismo no le importaba eso, el conductismo decía respuesta incorrecta, este niño no sabe. Ajá. No vamos a ver al conductismo desde esta asignatura, eso lo van a ver en muchas otras, mucho tiempo, todo el siglo XX básicamente fue fuerza en México, en la psicología, como 70, 80 años en psicología mundial, ¿no? O sea, desde los 80s ya empezó a surgir el cognitivismo y ya el siglo XXI es constructivista totalmente, pero es la base. O sea, no es como de, ay, ¿a quién le vas, a Freud o a Skinner o a Brunner? Pues no es como de que le voy a la América, a los Pumas o a las Chivas, ¿no? Sino que simplemente son explicaciones diferentes y todas tienen su punto de vista. Y más bien es que no se cierren a ninguna, porque todas tienen valía, ¿no? Entonces, es a cuál me voy a dedicar yo cuando ya sea profesionista, pero para eso les faltan 3, 4, 5 años más, ¿no? Entonces, ahorita primero ábranse a conocerlos. En esta materia nos vamos a quedar en la verde y digamos que la de segundo es como verde con azul y la de cuarto es azul, ¿ok? Entonces, por eso las 3 materias educativas están totalmente ligadas, aunque no pareciera así, ustedes le tienen que ver como esa continuidad, aunque de pronto los maestros, como no van a tener el mismo maestro en las 3 materias, pues ustedes le tienen que dar esa coherencia, ¿no? Entonces, desde el cognitivismo tenemos el procesamiento de la información, que es justamente esto que algunos me ponían en su evaluación diagnóstica de la comparación de la computadora con la mente humana, ¿no? O con el proceso de aprendizaje. Hay un input, se procesa la información y hay un output y entonces es cuando aprendemos. Sí, y es parte del cognitivismo, pero no es lo único, ¿no? También hay otras teorías como la escuela ecológica, que es mucho más constructivista, porque toma en cuenta ya el contexto, que es lo que decían hace ratito en el chat también. Tenemos en el enfoque positivista es pues desde las previas, ¿no? Desde el mentalismo, el pragmatismo es desde el conductismo, y el constructivismo tiene que ver con los exponentes ya actuales, que son Piaget, Vygotsky, Brunner, Rogoff, Ausfeld, entre otros, ¿no? Pero estos son como los más importantes. ¿Y por qué les quise poner estos y no los de los demás? Porque esto es lo que ustedes van a aprender de aquí en adelante, digamos, es lo que está de vanguardia. Lo demás lo van a aprender como historia de la psicología y esto es lo que van a tener que profundizar si ustedes se enfocan a la psicología educativa este ciclo, ¿no? O los que vayan pues a esa área. Hasta aquí, yo sé que voy como un poquito rápido, pero díganme si tienen dudas o preguntas, si estoy hablando en chino,
o en catalán, o si sí me siguen. ¿Todo bien? Sí. Ok. Entonces, ya me contestaron en el chat. Sí, Yo tengo. que me pongas tu nombre, compadre. A ver, es que siempre se me Ya sé, así lo tengo. cambia automáticamente y no sé cómo Ah, te digo. cambiarlo permanentemente, pero ahorita lo hago manualmente. Y nada más que ¿Cómo te podría llamas? volver Héctor de la Rosa. Ah, tú me mandaste correo, ¿no? ¿Mm? Tú me mandaste correo. Ah, no, bueno, sí. Ajá, cuéntanos. Ah, sí, nada más que si podía mostrar otra vez, así Ajá. para acabar otra vez los principales Las fuerzas principales, las corrientes. exponentes. Ajá. O sea, Está M, John Piaget, mentalista. Levi. Ah, los exponentes. Sí, sí, eso, nada más Aquí así. está. Piaget, Vygotsky, Sí, gracias. Brunner, Rogoff, Auer. A Piaget y a Rogoff las van a ver en segundo semestre. A Vygotsky, Brunner y Aswell los van a ver en cuarto semestre, en la materia de cuarto. Ok. Muchas gracias. ¿Sí? Ok, entonces, ya me dijeron en el chat y ya leyeron qué es cognición. Ya hicieron una construcción en su cabeza de qué es la cognición o qué son los procesos. Y si ustedes leen de nuevo el chat, algunos pusieron que tenía que ver con los 5 sentidos, otros que tenía que ver con el aprendizaje, con el lenguaje, con la adaptación, con conocer el mundo, con razonar. Y eso todo está muy bien y todo es correcto, pero digamos que son cachitos de la cognición. Entonces, para poder estudiar la cognición, la vamos a dividir en 2 tipos de procesos. Héctor, baja la mano porque me siento que quieres hablar otra vez y probablemente no. Y si sí, pues habla. Entonces, tenemos 2 tipos de procesos, básicos y superiores. ¿Cuáles creen que sean básicos y cuáles creen que sean superiores? Si yo ya les dije que aprendizaje, lenguaje, solución de problemas son algunos de estos. Los sentidos, bueno, no se llaman los sentidos el proceso, pero se llama sensación. Angie. Los básicos podrían ser los que adquirimos al nacer, como, no sé, hablar, caminar, todo ese tipo de cosas. No. Hablar es un proceso superior, es lenguaje, ¿no? Es lenguaje oral. Y aunque estemos chiquitos de edad, es algo muy complejo, tan complejo que otros animales no lo hacen, ¿no? Bueno, ya sabemos que hay lenguaje en ciertas especies y tal, pero no nos vamos a meter ahorita de la inteligencia de los animales y tal. Pero sí, ¿no? La memoria, como dice Valentina, es básica, porque yo necesito la memoria para poder hablar. Entonces, por eso el lenguaje es superior, porque los superiores, digamos que están construidos a partir de los básicos, ¿ok? Entonces, para que ustedes pudieran escribir esa cuartilla que yo les pedí hace rato, tuvieron que poner en marcha procesos psicológicos básicos para poder aplicarlo y hacerlos superiores. ¿Qué hicieron al escribir su carta o su hoja? Pues ya nos dijo Valentina, ¿no? Usamos la memoria, porque pues tuve que recordar qué hice ayer, ¿no? Con dónde estaba o qué hora era. El pensamiento es superior, Rebe. El movimiento tiene más que ver con los sentidos, Gerardo, entonces es básico, pero tiene que ver con la sensación. Yolo. Pues yo iba a decir que los procesos cognitivos básicos son como, bien lo había dicho mi compañera, los que uno tiene como innatos, como el sentir, bueno, yo creo, sí, yo tenía claro nada más como el sentir y iba a decir el hambre, pero ahorita que empezó a hablar ya no estoy segura si también ese es uno básico. Pues es que el hambre no es un proceso, ¿no? Eso sí es una Ah, necesidad. Pero sí tiene que ver con los y... sentidos, ¿no? El gusto, más bien te referías a lo mejor. Ah, ok. Sí. ¿Algo más, Yolo? No, bien, nada más los que tenía un poquito más claro son los superiores, que son los que ya necesitan pues información previa para que podamos realizarlos, pero es que ya lo había dicho. Pero ya. Está bien, no se preocupen, ahorita vamos a aterrizar todo. Primero van a hablar y luego ya lo aterrizamos. Simón.
Bueno, no sé si los básicos podrían ser atención, no sé si percepción o sensación. Es ¿Ya? que no, Muy bien. no recuerdo muy bien si eran los 10, ya te mismos. puedes ir a dormir, ya acabaste tu clase. No. Sí, muy bien, bueno, justamente, ya los dijiste. Valentina nos dijo uno y tú nos dijiste los otros 3. Para que se acuerden, es algo como muy... Sé que a lo mejor a todos están... ¿De qué dijo? Repítelo otra vez, compañera. Es muy fácil. Lo voy a poner en el chat. Es un ¿cómo se llama? Un acrónimo. SPAM. Sensación, percepción, atención y memoria, ¿no? Entonces, ahí está. Yo tengo que sentir. ¿Qué fue lo primero que pasó anoche? Escuché la alarma sísmica. Entró el sonido por mis sentidos, en este caso por la audición. Percibí. Esto es distinto. A todos, o bueno, espero que todas sus alarmas sísmicas hayan sonado o que la hayan escuchado. Y entonces, en ese entendido, todos sentimos el... Espérame, ahí voy, no te me adelantes. Todos sentimos, o todos, nuestro sistema nervioso introdujo ese estímulo de sensación, pero lo percibimos de diferente. Que se esperen, pues, Andrea, todavía no les digo. Valentina, tú me estás spameando no, spoileando. Tú también, Gerardo, ¿eh? Van a ver. No, qué bueno que se contesten entre ustedes. Eso me da mucho gusto. Entonces, todos sentimos la alerta sísmica, o la escuchamos en este caso, pero percibimos de diferente manera. El que estaba en un quinto piso sintió el temblor de manera diferente que el que estaba en una planta baja. O el que estaba preocupado porque alguien de sus seres queridos esté en el hospital se puso a lo mejor mucho más nervioso que el que dice, ay, bueno, ya, estoy a 3 metros de la puerta y salgo, ¿no? Entonces, la percepción es esta parte de cómo entendemos eso que entra por nuestros sentidos. Ajá. Luego, como decían en el chat, la A es la atención. ¿A qué le puse atención? Por ejemplo, cuando estaba el temblor, yo, Montserrat, vi las luces, las luminiscencias en el cielo, ¿no? Entonces, yo así de, ay, sí, las luces azules, no sé qué. Yo le puse atención a qué estaba pasando con mis gatitas y a las luces en el cielo. Otra amiga me escribe y me dice, no, pues yo ni por acá las luces, a mí me distrajeron los gritos de los vecinos. Entonces, tenemos que sentir y percibir para poder tener atención. Piensen en alguien que tenga, por ejemplo, deficiencia auditiva. No pudo sentir la alerta sísmica. Seguramente si estaba solo o sola, sintió hasta el movimiento telúrico. Entonces ya no fue con el oído, fue con el cuerpo, ¿no? A través del movimiento del sismo. Y su percepción pues fue muy diferente que los demás, porque a lo mejor pues ya los vecinos habían salido y el otro no entendía por qué salían los vecinos hasta que sintió el temblor, y entonces la atención fue distinta que los que ya habían escuchado la alerta sísmica segundos antes, ¿no? Y la memoria es la M, que tiene que ver justamente con, como le dije yo hace rato a Mercedes, que decía, no, pues todavía estoy medio nerviosa, medio así. Le digo, pues te acordás, o seguramente te acordaste del 2017, ¿no? De los sismos. Entonces, esta memoria también influye en cómo yo percibo y atiendo los fenómenos. Seguramente cuando ustedes eran más jóvenes de lo que todavía son y hacían simulacros en su primaria o en su secundaria, lo agarraban de chiste, ¿no? Así de jijiji, jaja, y bajaban las escaleras todos en el relajito. Pero pasó el 17 y probablemente su memoria con respecto a los sismos se alteró, ¿no? Y su percepción ya es muy distinta que cuando no habían vivido un sismo con las consecuencias de los sismos del 17. Entonces es muy fácil pensar en los procesos básicos como el SPAM: sensación, percepción, atención y memoria. Si nosotros aquí yo a propósito en esta diapositiva se los puse muy separados porque quiero que imaginen un signo de más entre cada letra. Si yo sumo la sensación más la percepción más la atención más la memoria y aquí le pongo un signo de igual,
¿cuál es el resultado? Los procesos psicológicos superiores. Estos son la base para el aprendizaje, para el lenguaje, para la resolución de problemas, etc. Algunos de los procesos psicológicos superiores son estos que están aquí. Clasificar, planificar, analizar, sintetizar, imaginar, crear. Cuando alguien me dice, es que yo no soy creativo o yo no tengo creatividad, no es cierto. Tienes spam, entonces claro que tienes las capacidades, las habilidades para crear la competencia de la creatividad. Solamente que alguien en algún momento te dijo que no eras creativo, o te tachó tu dibujo, o te dijo que estaba feo, o lo que sea, y entonces tu percepción se alteró. Pero eso no significa que no puedas ser creativo. De que puedes, puedes. De que no quieras es otra cosa. O que crees que no puedes es otra cosa. Inferencia, solución de problemas, pensamiento, lenguaje, todo lo que tiene que ver con los símbolos, con la representación. Solución de problemas, ya está. ¿No? Lenguaje igual, aquí estamos hablando de lenguaje oral, lenguaje escrito, lenguaje gestual, lenguaje corporal, el lenguaje que a ustedes se les ocurra. ¿Dudas? Maestra, ¿puede volver a ponerlo de procesos biológicos superiores? ¿Cuáles eran? Es que acabo de quitar el correo. Psicológicos, perdón. Sí. ¿Dudas? Eso, en síntesis, es nuestra materia. ¿Cómo vamos a aprender o cómo vamos a estudiar o cómo vamos a decir que somos inteligentes? Pues porque tenemos estos procesos. Los básicos nos ayudan a crear los superiores. Los básicos, como decían hace rato algunas de sus compañeras, pues digamos que son innatos en el sentido de que son un poco automáticos, ¿no? O sea, no aprendemos a ver o a sentir o a saborear, pues ya tenemos ciertas zonas de la lengua que las papilas gustativas, algunas se encargan de codificar lo salado y otras lo dulce y así, ¿no? Entonces no es como que me voy a poner a practicar cómo sabe salado y cómo sabe ácido, sino que eso ya lo traemos, digamos, como en nuestro, justo hablando desde el enfoque cognitivista, ya lo traemos en nuestro hardware, ¿no? O sea, ya es con lo que viene la computadora. Pero lo que hagas con eso es justamente lo que vas a hacer tú con tu computadora. Tú puedes hacer un Word ahí todo simple y feo, o puedes hacer un diseño y ponerle colores y tamaño y no sé qué, pero la base es la misma, todos tenemos el Word. ¿Sí me explico? Entonces esos son los básicos. Y los superiores son mucho más complejos, pero siempre requieren estos. Por eso, ahorita te contesto, Wendy. Por eso, cuando de pronto etiquetan a los niños, ¿no? Es que tiene TDA, tiene déficit de atención. Aquí le estamos quitando la A. Y entonces, si yo sumo estas, pues sí me va a dar un proceso psicológico superior, pero me lo va a dar diferente. No es que el niño con TDA sea tonto, o el niño con discapacidad intelectual no pueda leer o no pueda socializar. Sí pueden. Solamente que todos, y me refiero a todos con necesidades educativas especiales y no, todos tenemos procesos superiores diferentes, ¿no? A lo mejor mi percepción de la realidad es distinta porque fui hijo único, o porque fui en escuela privada, o porque fui en escuela pública, o porque estudié en un rancho, o porque estudié en una gran ciudad. Son diferentes. Por lo tanto, nuestro aprendizaje va a ser único y diferente. ¿Va que va? Ok, dice Wendy, el cerebro reptiliano, esa parte. Sí, eso es... Esa teoría del cerebro reptiliano ya está en desuso. Tiene que ver con el mentalismo. Desde acá. Probablemente todavía la vean en alguna de sus materias de neuro o por SCC, no lo sé en dónde se los den, pero ya está comprobado que eso no es así, ¿no? O sea, sí era una teoría que existía en el siglo XX, a principios del siglo XX, pero eso ya está rebasado. Ya sabemos que la hipótesis fue nula y que no es así, pero algunas personas todavía lo toman.
¿El aprendizaje es un proceso superior? Claro, el aprendizaje, Denise, es el conjunto de todos los procesos superiores. Es decir, cuando yo les digo, ¿qué estás pensando? Están haciendo todo eso. Si yo aquí le pusiera una suma y un igual a estos, sería aprendizaje, ¿no? O pensamiento. Entonces, pensamiento, lenguaje, aprendizaje. Todo eso son procesos superiores. Ahora lo que quiero es que me digan, piénsenlo en lo que Moni habla, quiero que me digan eso que escribieron en su hoja, qué procesos básicos y qué procesos superiores hicieron y por qué. Entonces piénsenlo, voltean a ver su hoja, subrayen si tienen que subrayar, anoten lo que tengan que anotar y hagan como un párrafo de sus conclusiones para hacer hágalo a la vuelta o donde quieran y así en este escrito yo lo que tuve que hacer es ta. Sí, Moni Muñoz. Pues de hecho, bueno, no sé, pero para pensar también necesitamos el lenguaje, ¿no? Porque pues pensamos hablando, ¿no? O bueno, no sé si De hecho, hablando, pero... cuando tú sabes o te das cuenta que ya aprendiste un idioma, es cuando puedes pensar en ese idioma. O sea, si tú tomas clases de inglés y estás ahí de I am, you are, y todo lo que te dice la maestra y lo repites como perico, no estás aprendiendo el idioma. Estás memorizando, nada más, estás memorizando. Pero cuando tú empiezas a hablar con tu maestra o a pensar cómo vas a contestar la participación que ella te preguntó y lo piensas en inglés, ya aprendiste. Por eso es un proceso superior, porque ya estás usando esa memoria, ya estás usando ese vocabulario que ya sabías y lo estás aplicando en una oración, en tu pensamiento, en la escritura, etcétera, etcétera. Pero muy buen ejemplo, Moni. Sí, Rebe. La última, Rebe, porque nos tenemos que ir al otro lado. Sí, rápido. No, de hecho, con respecto a lo que usted dice del aprendizaje de un idioma, mi hermana una vez me llegó a comentar que estaba escuchando quién sabe qué cosa que le dejaron en la escuela y me dijo, aguanta, estoy pensando el idioma en inglés, no lo estoy pensando en español. Siempre pensé que lo pensaba en español, pero después me di cuenta de que no. Entonces fue algo así como que muy guay, ¿no? Sí, Así es como muy de... bonito cuando tú ya empiezas a pensar en el idioma, ¿no? Porque justamente ya lo estás apropiando, ya lo estás haciendo tuyo. Ya no es nada más que estés escupiendo la información. Por eso es que yo les pedí hace rato que no copiaran del libro la definición de cognición, porque en realidad, por eso a propósito les di esa lectura donde no venía cognición 2 puntos, no sé qué, sino venía toda la lectura en torno a ese tema. Entonces yo lo que quería era que ustedes construyeran su propia definición. Probablemente, y la idea es que ahorita sea más completa que hace rato, porque hace rato se quedaron con los sentidos o con aprender. Y ahorita ya vimos o ya pueden meter que hay procesos básicos, que hay procesos superiores, que y entonces ustedes ya están clasificando, analizando y llevando a cabo procesos psicológicos superiores en torno al constructo de cognición, ¿ok? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar hoy por el tiempo, por la parte de que nos vamos a ir al evento, pero rápido. En la próxima semana no nos vemos. Dentro de 15 días empieza a exponer, tienen una hora, todos van a tener una hora. Empieza el equipo de sensación, que son los psicólogos de Hermes. Si quieren, nos ponemos de acuerdo para a lo mejor vernos en un 15 minutos, una cosa así, para explicarles por si tienen dudas o para darles los subtemas que tienen que exponer. Pero todos tienen que hacer un cartel y ponerlo en el Facebook un día antes, como de los invitamos a nuestra exposición del Among Us y tiene que ver con las creativos. Ahí vean los de los años pasados o les pongo uno si quieren. Van a hacer su exposición y van a hacer una dinámica. Ajá. Entonces, todos los equipos van a tener una hora para exponer. Ya les voy a dar yo las fechas, ya las tengo aquí, pero no nos dio tiempo, ya nos tenemos que ir. Entonces, vemos eso. Mañana, si quieren, psicólogos de Hermes, pueden mañana, mi clase es de 3 a 6, ¿pueden a las 5:30 mañana en este mismo link? ¿No? ¿Tienen clase? No, profesora. ¿Tienen clase, Sí, verdad? tenemos clases. Ah, bueno, no importa, nos ponemos de acuerdo, no se estresen. Entonces, hacen eso y los demás, o para todos, hacen su producto del suicidio, su entrada del blog a raíz de lo que vimos hoy en clase y lo relacionan con
lo que veamos ahorita del suicidio o con la hoja que hicieron del temblor. ¿Para qué va? Y su bitácora. ¿Sí me explico? ¿O Entonces, la entrada sería igual como una síntesis de lo que vimos hoy. No, revisen los blogs que les subí al Facebook y lo que tienen que hacer es como algo, o sea, sí una síntesis, pero no un resumen, no algo como de los procesos psicológicos superiores son sino que más bien se agarran uno, ¿no? Por ejemplo, ya vimos la plática del suicidio. Entonces, con respecto a la conducta del suicidio, la percepción de quien tiene una idea suicida se ve alterada porque no sé qué, y entonces ya aplican la realidad con el tema que estamos viendo. Revisen los blogs, inténtenlo hacer, no les voy a calificar, háganlo, yo me meto y veo si están bien, si no, y lo platicamos dentro de 15 días. Maestra, ¿lo de la entrada del blog es individual o es por equipo? Lo pueden hacer en parejas, lo pueden hacer entre todos o lo pueden hacer individual, porque van a tener cada quincena o cada semana una entrada. Entonces ustedes se van a ir dividiendo para que todos hagan 3, por ejemplo, o para que no Valentina haga todas y Mercedes no haga nunca nada. Entonces ustedes se pueden ir dividiendo y decir, ay, a mí me toca hoy, por ejemplo, los compañeros, yo lo hago la siguiente, o lo que sea, ¿va? Sí, Mer. Profesora, entonces al lenguaje nos tocaría exponer después que a nuestros compañeros el 29. No, a ti te toca el 10 de noviembre, pero les doy las fechas la próxima semana. Bueno, la próxima Gracias. semana, ¿va? Nada más me interesaba que primero sensación, porque son los primeros, ¿va? Cuídense, los veo ahí en la sala y si no alcanzaron inscripción, lo ven por Facebook, ¿va? Bonita semana. Gracias. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Bye. Gracias, profesora.